Las 6 de la mañana, 35 minutos. Ayer se planteó, Ángelo, y pusimos sobre la mesa, ¿qué va a pasar con 9 miembros de la policía, de la fuerza pública, que fueron detenidos, señalados por la muerte, por un homicidio, según la calificación inicial, de una persona que habían detenido y que fue llevada a una celda ahí en Pavas y bueno, murió hace una semana? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Son funcionarios públicos? ¿Son ciudadanos que tendrán que ser tratados comunes y corrientes? ¿No tienen ningún tipo de inmunidad los miembros de la fuerza pública? Creo que vale todas esas preguntas. Sí, para eso nos acompaña el abogado Denis Solano, con quien vamos a conversar sobre este tema, para saber a qué se atienen estas personas que fueron detenidas el día de ayer. Denis, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ángelo, muy buenos días, Angie, y a don Henry. Siempre es un honor estar en compañía de ustedes, y en efecto es un temazo que se las trae y muchísimos costarricenses están en espera de una respuesta. ¿Qué puede suceder con estas 9 personas que fueron detenidas? 4 aparentemente habrían participado directamente de la golpiza, habrían propinado golpes con un tubo a esta persona que finalmente le provocarían la muerte, y otras personas que son acusadas de omisión, que no habrían participado de la golpiza como tal, pero que no hicieron nada para detenerlos. ¿Qué podría acarrear según la acusación y según la participación de cada uno en estos hechos? De hecho, lo primero que vamos a determinar, Ángelo, es la situación jurídica actual que ellos tengan. Entonces, ¿qué es lo más importante para estas 9 personas? Primero, el grado de participación, o sea, que tanto se involucraron en el supuesto delito. Es decir, como usted indicó, ya hay 4 personas que están individualizadas en que ellos participaron eventualmente contra la persona víctima, y 5 de ellas que no hicieron nada, y aparentemente una de ellas que altera uno de los datos de la bitácora. Entonces, ese es el primer punto. Y después vamos a determinar lo que son los supuestos arraigos, que son trabajo, red de apoyo, familia, no obstaculización de prueba, y eso eventualmente nos va a permitir decir si estas 9 personas van a quedar en libertad de manera temporal o van a tener alguna medida cautelar de manera provisional. Pues obviamente se esperaría por parte de un juez que por lo menos 4 de ellas aún se mantengan en una prisión preventiva producto de la envergadura y la gravedad del ilícito. Y además que ya no tienen el componente del arraigo a nivel laboral. Obviamente el juez debería decretar de que se cese de forma inmediata o se traslade a otra delegación mientras se determina la eventual investigación preliminar en aras a concluir si tienen una responsabilidad o no. Denis, que sean funcionarios públicos y además no solo funcionarios públicos como cualquier otro, sino que son oficiales de fuerza pública, agrava el hecho. O agravaría la posible pena que puedan ser sentenciados. Qué buena pregunta. Ángelo, el artículo 112 de nuestro Código Penal, primero, el artículo 111 nos da la calificación de cuando hay un homicidio doloso, o sea, cuando hay un homicidio simple. En realidad, el 112 nos da eventualmente un señalamiento a cuando existe un agravante de esa pena. Es vacilón porque se tutela más bien a partir del 112 lo que es la incidencia de que la persona víctima sea el funcionario público. Pero aquí podríamos estar analizando eventualmente que se tendrá que sujetarse a la eventual acusación si existió algún tipo de ensañamiento en contra de la víctima, que ahí sí podríamos estar eventualmente pensando en ese tipo de incidencia. ¿Por qué? Porque el ensañamiento no es más o menos que un disfrute o una comisión delictiva viendo que ya el presunto delito se dio, o si existió algún tipo de alevosía para asegurarse que eventualmente esa persona muera. De hecho, el artículo 2 garantiza lo que es el magnicidio, el inciso 2, cuando uno mata eventualmente al presidente, al diputado, al ministro, y el artículo y el artículo básicamente que 10 es el que nos regula cuando uno más bien mata o atenta contra la vida de un funcionario público, pero no a la inversa. Entonces, habría que ver si lo caben o lo meten en acusación como una alevosía o un ensañamiento. De lo contrario, tenemos un homicidio simple. Claro, porque en este caso, y obviamente apenas estamos basados en lo que nos ha dicho el director del OIJ en la declaración ayer,
y es que a la persona la atacaron con un tubo hasta romperle las costillas y luego, producto de eso, perforarle el corazón. Entonces uno podría pensar eso que usted está diciendo, licenciado, en el ensañamiento, es decir, que golpearon a una persona hasta causarle la muerte. Eso es lo que usted está definiendo por la gravedad de lo que haya podido pasar, si hubo ensañamiento o no. De hecho, sí, vamos a ver, el ensañamiento, Henry, es un disfrute del delito. Entonces, así es como se denomina doctrinalmente, en donde si yo ya cometí el delito, pero te sigo golpeando, te sigo arremetiendo, entonces ahí se nota que eventualmente el agente que está cometiendo este ilícito, y pues ya logró su objetivo, pero aún así sigue. Entonces, se le conoce como ese disfrute, como esa incidencia que sigue la persona. Y eventualmente yo sí creo que podríamos estar pensando en un eventual agravante en ese sentido. Ahora, licenciado, aquí, ¿cómo es un proceso de estos? Porque no se puede acusar a todos en grupo, se individualiza la acusación, ¿verdad? No, más bien aquí por un tema de celeridad, Henry, va a ser muy interesante. Sí vamos a acusar a las 9 personas, pero con incidencias delictivas diferentes, ¿ok? Entonces va a ser en el mismo proceso en donde la acusación va a tener probablemente la individualización de cada uno de esos presuntos imputados. Ahí lo que va a suceder es que vamos a tener algunos que van a ser calificados por el homicidio, por el homicidio calificado por el ensañamiento, otros simplemente por la alteración de la bitácora, puede ser de que no hayan sabido del todo lo que estaba sucediendo, y otros que en realidad tienen una posición de garantía, que te explico más o menos, y es muy interesante este tema, que es cuando yo tengo una posición por contrato, ley, mandato, cuasi contrato, en resumen es, por ley, en este caso, por ser policías, la obligación de detener o cesar cualquier ilícito que yo esté viendo. Y aquí, obviamente, muy bien lo ha indicado don Randall Zúñiga, si hay oficiales que están viendo que se está perpetuando algo mayor, una incidencia mayor, tiene la obligación de la injerencia de decir, aquí no pasa más. Entonces, ese es un punto muy importante. Porque incluso nos decía don Randall que el jefe de la delegación cuando llegó encontró el cuerpo, la forma como estaba y tampoco actuó. Es decir, a él, sin duda alguna, licenciado, le cabe una responsabilidad por eso que usted está diciendo ahora en esta última frase. De hecho, porque justamente es parte, o es más bien el encargado a cubrir con todas las obligaciones por parte de la posición de garantía. Es quien debe tomar en cuenta, de hecho, justamente, perdón, el perrito, es que es mi perro hijo, es quien va a tomar en cuenta pues todas las acciones disciplinarias, o quien debía tomar en cuenta todas las acciones disciplinarias para que esto no sucediera. Y es un llamado de atención a que aquellos jefes o jefaturas tengan en cuenta que no es solo encubrir a eventuales amigos o encubrir eventuales ilícitos que estos se cometan. Denis, buenos días. Yo quería preguntar, porque siempre, y lo comentábamos temprano nosotros, el tema de despedir a un empleado público es muy complejo en nuestro país. Sabemos que son procesos de procesos. Un caso como esto sí justificaría un despido. Ahorita, Angie, primero que nada, Angie, muy buenos días. Siempre es un honor estar en compañía de ustedes. Gracias. Ahorita es un poco complicado, porque lo que se va a hacer es una medida cautelar, ya que tenemos que esperar la apertura del proceso administrativo laboral. Y eventualmente, ya cuando se dé la apertura del proceso administrativo laboral, van a suceder 3 incidencias. Puede suceder de que se dé un despido sin responsabilidad patronal, que debería ser la naturaleza, lo que tiene que llegar. 2, lo que son pues días de amonestación sin goce de salario, o bien el apercibimiento escrito. Por la magnitud, lo mínimo que esperaríamos los costarricenses es que el juez ahorita de garantías que va a resolver la situación jurídica de ellos, primero, les cese de manera inmediata, que dejen el ejercicio de las funciones laborales, ya sea con o sin salario. Aún creo que es muy preliminar decir de que sea conveniente indicar con o sin salario, porque hay que respetar otro proceso que es el administrativo. Y a partir de ese proceso administrativo,
pensar en un eventual despido. Y en efecto, te entiendo el malestar o inclusive el enojo de que muchas veces en la función pública no es tan expedito como en la función privada. Si usted comete un error de tal envergadura, probablemente usted ya tiene mañana la carta de despido. Total. Aquí pasan un proceso normal de 6 meses o más, mientras que se integra un órgano solo para efectos de dilucidar una eventual responsabilidad y respetar un debido proceso. No, es que si vamos a lo que pasó con el PAN y que nos han hecho la historia, nos han narrado aquí la historia en entrevistas. Es que son años y años de procesos. Y ahí están. Sí, el caso del PANI, una misma institución que pone una denuncia y que después otro órgano le dice no, o sea, reinstálelo. Sí. Aunque usted tenga la denuncia, aunque tenga lo que tenga, tienen que reinstalar al trabajador. Es una situación muy complicada. Pero uno esperaría, don Denis, finalmente, es que si hay un homicidio de por medio, las cosas sean distintas, ¿verdad? Sin duda, y no solo cualquier incidencia delictiva, Henry, tiene que ser un llamado de atención de que lastimosamente esto fue un homicidio, pero también hay muchas incidencias donde son cosas que son menores, pero igual que son muy graves. Colaboración, por ejemplo, de ciertas personas a algunas personas que se esconden por un tema de pensión alimentaria. Por ejemplo, no estoy generalizando en que en que nuestros policías, pues todos cometen esto, pero obviamente hay ciertos actores que encubren ciertos ilícitos en los cuales no son convenientes para la justicia, no son convenientes en realidad para el usuario y para el costarricense de a pie como usted y yo.